Bueno, ¿cómo les va? Vamos a continuar desarrollando el curso de finanzas de manera virtual. En esta presentación la idea es desarrollar lo que se conoce como la teoría de carteras. Nosotros venimos en los videos anteriores de aprender cómo determinar riesgo y rentabilidad para un activo individual y luego eso lo extendimos a lo que era el riesgo y la rentabilidad para carteras, que la definíamos como un conjunto de dos o más activos. Bueno, ahora vamos a seguir con ese desarrollo haciendo un análisis más general de cómo se toman decisiones a la hora de elegir o seleccionar carteras. Entonces, comenzamos desarrollando esto que tiene su trabajo pionero con el escrito de Markowitz, hablando de teorías de cartera. Pensemos que nosotros tenemos para seleccionar, digamos, todos los activos individuales y que todos esos activos individuales los podemos combinar de n maneras formando n carteras. ¿Sí? Si nosotros vamos al gráfico 1, podemos armar en una gráfica que tenga, por supuesto, en el eje Y la rentabilidad y en el eje X el riesgo, que lo vamos a medir a través de la desviación estándar, como aprendimos ya en la presentación anterior. Y entonces podríamos describir en esa gráfica todos los posibles valores de riesgo-rentabilidad para todas las carteras posibles que podamos armar, ¿sí? Con todas las posibles combinaciones. Si ustedes ven el gráfico, ahí ustedes tienen distintos puntitos, algunos en blanco y otros en rojo, que ahora vamos a explicar qué son cada uno. ¿Sí? Ahí tendremos entonces una cartera B, una cartera D, una cartera C, una cartera M o una cartera P, formada por X cantidad de activos. Pueden ser carteras de un activo, de 2, de 3, de 10, de 100, no hay problema. Aquí tenemos todas. Yo simplemente marqué algunos puntos, pero esto es una nube de puntos muy extensa, ¿verdad? Bien. Partiendo entonces de que nosotros identificamos todos los activos, de esos activos individuales calculamos su riesgo y rentabilidad, después los combinamos de distintas maneras y también calculamos su riesgo y rentabilidad, ahora las expresamos en la gráfica y vamos a tener entonces esa nube de puntos. A esa nube de puntos nosotros podemos identificarle aquellas carteras que estén, si ustedes quieren, en una dirección que sea noroeste, es decir, toda aquella cartera que estén más hacia arriba y más hacia la izquierda. ¿Qué características tienen esas carteras que ahí en el gráfico ustedes las tienen con los puntitos rojos? Bueno, esas carteras son las que se conocen como las carteras eficientes. ¿Qué quiere decir eficientes? Bueno, son aquellas carteras que para un riesgo determinado, ¿sí? Que lo vemos en el eje X, tienen la mayor rentabilidad posible entre todas las carteras que se pueden armar. ¿Sí? Para la cartera C no hay ninguna otra cartera que tenga más rentabilidad para ese riesgo determinado y lo mismo para la cartera P. Visto de otra manera, también podríamos decir que son aquellas carteras que para una rentabilidad determinada tienen la menor desviación estándar. El esquema es el mismo. Si nosotros identificáramos todas las carteras que se encuentran en esa posición de eficiencia, podríamos armar una línea, ustedes la tienen ahí, esa línea blanca curva, ¿sí? A la que se le da el nombre de frontera de eficiencia justamente porque incluye todas aquellas carteras que denominamos eficientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en ese gráfico? El conjunto de todas las carteras formadas por todos los activos riesgosos que podrían existir en la economía. Repito, el concepto de que solo son activos riesgosos. Bien. Ahora, de todas esas carteras, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál debería seleccionar un individuo a la hora de invertir? Bueno, y entonces ahí nos valemos de lo que figura en el segundo gráfico, que son las preferencias al riesgo de los individuos. O sea, la decisión va a estar basada en las preferencias al riesgo del individuo, que eso
en materia financiera y económica está representado por las curvas de preferencia de los individuos. Ahí ustedes pueden ver que tenemos dos tipos, ahí yo no marqué el mapa completo de curvas, ¿sí? Pero tenemos dos tipos de individuos. Un individuo más averso al riesgo, que es el que pertenece a las curvas estas que están abajo y a la izquierda, y nosotros podríamos repetir el mapa, armar el mapa de preferencia y seguir con todas las curvas hacia arriba y hacia abajo de ese inversor averso al riesgo, o más arriba y a la derecha tenemos un inversor más propenso al riesgo. Recuerden que la aversión a propensión al riesgo en estos mapas de preferencia lo da la pendiente de esas curvas, ¿sí? Las pendientes de los aversos al riesgo son más altas, es decir, que necesitan cada vez más rentabilidad para estar dispuesto a correr algo de riesgo. En cambio, los propensos al riesgo están dispuestos a soportar una mayor cantidad de riesgo para algún plus de rentabilidad. Eso da la pendiente de esa curva. Bien, planteado esos dos tipos de individuos, claramente el averso al riesgo elegirá carteras más del tipo de la cartera C, es decir, aquella que tenga menos rentabilidad y menos riesgo. Lógicamente acá apelamos a la situación de tangencia entre la curva de preferencia y la frontera de eficiencia, ¿sí? No podría un individuo obtener más satisfacción que con la cartera C porque estaría fuera de sus posibilidades. Y en cambio, para el inversor averso al riesgo, seguramente una cartera que esté más hacia arriba y hacia la derecha sea la que es óptima para sus preferencias. Entonces, primera conclusión. Cuando solo tenemos activos libres de riesgo, la elección óptima de una cartera depende de las preferencias al riesgo del individuo. Algunos preferirán más riesgo y más rentabilidad y otros menos riesgo y menos rentabilidad. Bien, ¿cómo continuamos con el análisis y cómo lo complejizamos un poco más? Bueno, hablamos de que hasta ahora solo podíamos invertir en activos riesgosos, es decir, que tengan una campana de Gauss, es decir, que tengan una rentabilidad, pero también tengan una volatilidad asociada. Incorporemos ahora un nuevo tipo de activo. A todos los activos riesgosos, ahora también el inversor tiene la posibilidad de invertir en un activo libre de riesgo. Un activo libre de riesgo, como su nombre lo indica, implica que tiene una rentabilidad seguramente baja, pero no tiene volatilidad. En general se asume que esta inversión está dada por una colocación de fondos en un bono de un estado solvente que siempre se considera que es el bono de los Estados Unidos. ¿Sí? Existiría en alguna otra alternativa, pero para simplificar el análisis, digamos que la tasa libre de riesgo se obtiene con la inversión en un bono de Estados Unidos. Bien, tenemos ahora entonces dos grandes grupos de inversión. O invertimos en el bono de Estados Unidos, en una tasa libre de riesgo, o invertimos en activos riesgosos en cualquiera de las posibles combinaciones que ya analizamos en el gráfico 1 o en el gráfico 2. Con esa particularidad, vamos a identificar entonces en el gráfico 3, bueno, primero la tasa libre de riesgo, que es la ordenada al origen, es decir, donde encontramos en el eje Y la tasa más baja que se puede encontrar, y luego trazamos una recta que va a pasar por un punto en donde es tangente con la frontera de eficiencia. ¿Sí? Entonces, se nos abre ahora otro abanico de posibilidades. ¿Qué inversión implica estar ahora parado sobre una recta, ¿sí? Que también es una combinación de rentabilidad y de riesgo, ¿verdad? Esa recta mide para cada nivel de riesgo cuál es la rentabilidad asociada. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo accedemos? Porque hasta ahora solo decíamos que podíamos invertir en puntos que estuvieran sobre la frontera de eficiencia, que claramente está por abajo de la recta.
En esta recta lo que nosotros vamos a hacer ahora es justamente combinar estos dos tipos de inversiones con los que contamos, el bono y las carteras riesgosas. Fíjense, para estar en el tramo que va desde el punto de tangencia hacia la tasa libre de riesgo, vamos a decir que aquí el individuo coloca su dinero, digamos 100 pesos, para hacerlo simple el ejemplo, de sus 100 pesos que antes destinaba a invertir en alguna cartera riesgosa, ahora tiene que decidir entre comprar una parte bonos del tesoro y una parte una cartera, que ahora vamos a ver cuál es. Cuando elige esa situación, se para entonces en algún punto, o va a devenir, en obtener una rentabilidad y un riesgo que va a estar en la recta en algún tramo que esté por aquí. Ahí yo marqué la zona que dice inversión. Inversión, digo, inversión en el bono de los Estados Unidos. Invertir una parte en la tasa libre de riesgo. ¿Y la parte riesgosa dónde la ubica? ¿Dónde pone de los 100 pesos? Digamos, 20 pesos los pone en el bono de Estados Unidos. Con los otros 80, ¿qué hace? Bueno, con los otros 80, la estrategia de inversión indica que los tiene que colocar en la cartera de mercado que está marcada como el punto M. Esa es una cartera de mercado. Si hace esa estrategia, parte en el bono, parte en la cartera de mercado, puede obtener cualquier punto de la recta que esté en ese tramo donde la llave dice inversión. Claramente, invertir con esa filosofía genera que el inversor obtenga más rentabilidad para el mismo riesgo que las posibilidades que tenía antes. Lo vemos en este gráfico, ¿verdad? Antes el inversor, si quería correr el riesgo de una cartera C, si yo lo traslado hacia abajo, la cartera C podría estar por aquí, una parte de la curva abajo y a la izquierda. Y ahora, para ese mismo riesgo, fíjense que puede obtener una rentabilidad mayor. Si quisiera correr el mismo riesgo que el riesgo de mercado, es decir, un individuo que no es ni muy propenso ni muy averso al riesgo, podría invertir en la cartera M. Justo en ese punto, el inversor podría obtener las mismas tasas y los mismos riesgos que corría en la frontera de eficiencia, pues la cartera M no cambió, es la misma. Solo en ese punto, la recta es igual a la curva. Y también podemos hacer el análisis hacia la derecha en este gráfico 3. ¿Qué implica? Bueno, ahora el inversor no se satisface con la rentabilidad que le brinda la cartera M. Él quiere obtener más rentabilidad. Es un inversor propenso al riesgo. Bueno, si esa fuera su situación, y dada la posibilidad de que ahora existe la tasa libre de riesgo, lo que debería hacer ese individuo, y por eso el nombre que marqué en la zona, es endeudarse a la tasa libre de riesgo. Como antes invertía en un bono de Estados Unidos, ahora debería tomar una deuda a la tasa libre de riesgo para hacer qué con ese dinero. Partamos otra vez del mismo ejemplo. Ese individuo tiene 100 pesos. ¿Qué hace con esos 100 pesos? Los va a invertir en una cartera. Pero además va a tomar una deuda, digamos 50 pesos más, por la cual va a pagar intereses. ¿Y qué va a hacer con esos 50 pesos que obtiene? También colocarlos en una misma cartera. ¿Cuál es esa cartera? Volvemos a la misma situación. La cartera en la que va a colocar la porción de riesgo que quiere que el inversor está dispuesto a invertir, lo va a hacer en la cartera M también. Es decir, que va a colocar sus 100 pesos en la cartera M y los 50 pesos que tomó prestado también en la cartera M. Es decir, que va a tener invertidos 150 pesos en la cartera de mercado M. Esa va a ser la rentabilidad que obtenga y le va a tener que deducir, para ver cuál es su rentabilidad neta, los intereses del pago de la deuda. ¿Sí? Entonces, de esa manera, gráficamente podemos entender cómo es la inversión en lo que ahora dejó de ser la frontera de eficiencia, que era una curva, y esta la vamos a llamar, a esta recta, la línea de mercado de capitales.
los libros lo van a encontrar como LMC o CML, dependiendo si está en castellano o en inglés. Bien, fíjense de nuevo, y acá sí está marcado en el gráfico, que ahora este individuo propenso al riesgo, que antes hubiese invertido una cartera P, ahora puede obtener una cartera, si se quiere, una rentabilidad en el punto P', lo llamé P' para hacerlo comparable con P, ¿sí? En donde obtiene para el mismo nivel de riesgo una rentabilidad mayor. Esto pudo ser posible solo porque ahora incorporamos el activo libre de riesgo al análisis de las carteras. Si no está el activo libre de riesgo, los gráficos preponderantes son el 1 y el 2. Cuando aparece el activo libre de riesgo, nos volcamos o nos dirigimos hacia una gráfica como el del gráfico 3, en donde aparece esta línea de mercado de capital. Acá en el recuadro ustedes tienen cómo podemos llegar a esta línea de mercado, porque como toda recta, tiene una ecuación, ¿verdad? Entonces, fíjense que ustedes, si analizan cuál es la rentabilidad de una cartera formada bajo esta estrategia, podemos decir que una parte del dinero, que acá lo denominamos como X, va a estar colocada a la rentabilidad de mercado porque invierte su dinero en la cartera M, y la diferencia, este 1 menos X, va a estar colocado a la tasa libre de riesgo. Entonces tenemos una cartera con dos grupos de activos, la cartera M y el bono del tesoro. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el desvío de esto? Porque es un promedio ponderado, ¿verdad? Esto es al igual que vimos en el video anterior, donde calculamos cómo se calcula la rentabilidad de una cartera. Ese promedio ponderado es los rendimientos individuales. Acá los individuales son el bono y la cartera M. Y el desvío de esa cartera, es decir, el riesgo que lleva implícito esa cartera, bueno, acá tenemos dos activos, uno riesgoso y uno no riesgoso. Por lo tanto, el no riesgoso no tiene desvío. Quiere decir que el desvío de la cartera, si ustedes, yo para no complejizar los números, digamos, pero si ustedes van al cálculo de una cartera de dos activos, cuando uno es sin riesgo, solamente le va a quedar que el desvío de esa cartera va a ser igual al desvío de la cartera M multiplicada por la participación. Si ustedes rellenaran la fórmula de la rentabilidad con lo que vale X, que es la relación desvío de C, que es la cartera, sobre desvío de M, van a llegar a la ecuación de la recta de la línea de mercado de capitales, que no es ni más ni menos, ¿sí?, la expresión de una rentabilidad de un activo determinado, sea cartera o activo individual, que va a estar formada entonces por la tasa libre de riesgo, la ordenada al origen de cualquier recta, más una prima de mercado, RM menos RF, es lo que exige el mercado por encima de la tasa libre de riesgo para carteras formadas por todos los activos del mercado, multiplicada por la relación entre el desvío de la cartera y el desvío del mercado. Esa es la ecuación de la recta de la línea de mercado de capitales. ¿Qué mide entonces? Bueno, una relación de equilibrio entre rentabilidades y riesgos asociados. ¿Qué cuidados debemos tener con la aplicación de esta línea de mercado de capitales cuando nosotros queremos ver cuál es una rentabilidad asociada a una cartera determinada? Bueno, lo que debemos tener en cuenta es que esta línea es útil o es aplicable para esa determinación de rentabilidad cuando estemos hablando únicamente de carteras perfectamente diversificadas. ¿Sí? Si nosotros hablamos de carteras perfectamente diversificadas, es decir, que pudimos eliminar vía la diversificación parte del riesgo que se puede eliminar, y después vamos a ahondar en este concepto, entonces sí es posible identificar cuál es la rentabilidad para un activo determinado dado su riesgo.
Si nosotros vamos a trabajar únicamente, como acá la noción de riesgo lo da el desvío estándar, y ese desvío estándar incluye todos los riesgos de un activo, el que se puede diversificar y el que no se puede diversificar, como el mercado en general paga por riesgos que son solo no diversificables, si nosotros tomamos activos individuales, vamos a estar calculando cuál es la rentabilidad para un activo que tiene mucho riesgo que puede diversificarse. Entonces, la rentabilidad que va a arrojar este modelo no es representativa de lo que debería rendir. Cuando veamos el modelo de CAPM, esto lo vamos a entender un poco mejor. ¿Sí? En este gráfico, fíjense, en esta ecuación, perdón, les puse en verde lo que sería la pendiente de esa recta, que no es ni más ni menos que el cociente entre la prima de mercado y el desvío de la cartera de mercado. Esa es la pendiente de la recta. ¿Qué representa esa pendiente? Bueno, justamente el precio del riesgo. Es decir, cuánto el mercado paga por un riesgo totalmente diversificado. Me da puntos de rentabilidad por punto de desvío estándar. Cuando ese precio de riesgo lo multiplico por la cantidad, que es el desvío de C, que está en amarillo, determino la prima de riesgo del activo. Es decir, la prima de riesgo del mercado en términos relativos, porque ese es el precio del riesgo, lo multiplico por la cantidad de riesgo, me da el valor total del riesgo, que representa una tasa de rentabilidad. Bien, esto es la teoría de lo que se conoce como la teoría de carteras de Markowitz. La evolución de este modelo me va a llevar a trabajar con otros parámetros de rentabilidad y de riesgo que luego lo vamos a desarrollar. Acá quería mencionar 2 o 3 conceptos para que quede claro. Cuando nosotros hablamos de cuál era la cartera óptima para los individuos, este modelo, el de la línea de mercado de capitales, da lugar a lo que se conoce como el teorema de la separación. ¿Qué es el teorema de la separación? Que debería haber quedado claro con lo que dijimos, pero vamos a explicitar la idea que yo quiero mencionar. Dijimos que, fíjense que en el gráfico anterior, ya sea que el individuo fuera propenso o fuera averso al riesgo, iba a invertir la parte de su dinero que iba a destinar a las carteras riesgosas en la cartera M. Dejaron de ser relevantes la cartera C y la cartera P. Eso se conoce como el teorema de la separación. Quiere decir que la decisión de la elección de una cartera óptima que esté formada solo por los activos riesgosos es independiente de las preferencias con respecto al riesgo del individuo. De nuevo, los individuos aversos y los individuos propensos, ambos van a destinar su dinero para la porción de riesgo que quieren correr en la cartera M. Lo que sucede es que el individuo averso al riesgo va a colocar parte de su dinero en RF. ¿Sí? Y eso le va a hacer bajar la rentabilidad y el riesgo. Y va a haber un inversor propenso que va a tomar deuda para colocar ese dinero más el suyo en la cartera M. Pero los dos van a decidir invertir en una cartera riesgosa que sea M. ¿Sí? En forma teórica, porque esto es, no dejemos de mencionar que este es un análisis teórico, pero ¿qué sería empíricamente la cartera M? Bueno, la cartera formada por todos los activos de la economía, respetando la participación relativa que cada uno de esos activos tiene. Es decir, si hubiera 1000 activos en la economía, la cartera M estará formada por esos 1000 activos. Lo que sucede es que si tenemos una empresa muy grande, como podríamos decir, no sé, Coca-Cola, y una empresa chiquitita, bueno, la cartera va a estar formada, va a tener en su composición mucho más dinero en una inversión, en un activo como Coca-Cola, que en un activo mucho más chiquito. Pero debería estar representado todos los activos de la economía.
Bien. Y por último, lo que ya les había mencionado, que porque esto da el puntapié para entrar al otro modelo, es que esta línea de mercado de capitales, como dijimos, es solo aplicable o la rentabilidad que uno proyecta para un desvío determinado es solamente representativa si estamos hablando de carteras perfectamente diversificadas. Si este modelo nosotros lo queremos aplicar a un activo individual, que la gráfica me lo permite, porque esto es una ecuación, yo calculo el desvío de un activo, qué sé yo, la acción de YPF, y el resultado me va a dar la rentabilidad esperada de YPF. Sin embargo, para ese tipo de análisis, la recta esta no es una buena predictora de rentabilidad. Ahora, si yo como insumo pongo el desvío estándar de una cartera formada por 50 activos, entonces sí la rentabilidad que arroja esta línea de mercado de capitales es, si se quiere, representativa de la rentabilidad de una cartera. Bien, esto es lo que se conoce, como dijimos, como la teoría de cartera de Markowitz. En la próxima presentación vamos a hablar de la evolución de esto que es el modelo del CAPM.